¿Cómo están? A continuación, veremos la exposición del magíster Clemente Rodríguez, quien es investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Él nos va a dar su ponencia referido a qué tan eficientes han sido los controles y sanciones aplicadas a Rusia a fin de obstaculizar el esfuerzo de guerra. Lo dejo con ustedes al magíster Rodríguez. Buenas tardes con todos. Yo quisiera tratar un tema que es muy importante para entender justamente la evolución de la guerra en los próximos meses, y eso tiene que ver con la capacidad de Rusia de continuarla en base a sus recursos. Para ello me gustaría centrarme justamente en dos temas que están estrechamente ligados. En primer lugar, tiene que ver con la capacidad de Rusia para hacer frente a las sanciones, el daño que le han hecho, y estrechamente conectado con esto tiene que ver la manera en la cual también se ha adaptado a esos controles a la exportación, incluyendo y principalmente a los microchips que se necesita tanto para la guerra moderna como para sus diversos sistemas de armas, como son los misiles, los tanques y los aviones, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Primero me gustaría hacer una definición breve que nos va a guiar justamente en la exposición. Una definición estándar de lo que viene a ser hay que hacer una diferencia entre lo que son las sanciones y los controles a la exportación, aunque los medios de comunicación suelen equipararlas. La diferencia radica en que las sanciones económicas son medidas impuestas por un Estado o un grupo de Estados hacia otros, que tienen como objetivo privarlo de conducir sus relaciones y negociaciones comerciales de la manera usual, con el objetivo de justamente persuadirlo de conformarse a una norma, en este caso, en el caso de Rusia, justamente de no invadir otros países, ni ocupar, ni tomar territorio por la fuerza, como lo señaló Farid, y castigarlos por violaciones al derecho internacional. La diferencia con, por ejemplo, las sanciones respecto al sector petrolero y energético ruso son un ejemplo de ello, ¿no? Se ha buscado sancionar a empresas como Gazprom, la gigante energética del gas ruso. Se ha buscado también reducir las ganancias que estas empresas y el sector estatal ruso tiene en la exportación de este gas y del petróleo. Y por otro lado tenemos lo que vienen a ser los controles a la exportación. Se trata de una serie de instrumentos de naturaleza comercial que buscan regular la exportación de mercancías de un país a otro. Justamente los países establecen, para esto los países establecen una serie de medidas que regulan la comercialización de un determinado tipo de mercancías, como los microchips, impidiendo que estas pueden ser exportadas de manera usual hacia los países que buscan adquirirlas, ¿no? Exportaciones de chip hacia Rusia, por ejemplo. Actualmente Rusia no es el único país que viene estando sujeto a este tipo de controles, también está China. Y más adelante voy a explicar también por qué es crucial entender cuál es el papel que podría o no desempeñar China en este conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. Antes me gustaría hablar, antes de pasar a todo esto, me gustaría hacer un pequeño balance de lo que viene a ser la economía rusa a grandes rasgos. Estamos frente a una de las principales, Rusia ahorita actualmente es la 11ª economía más grande del mundo. Es un país cuyo poderío, digamos, radica en dos sectores, ¿no? En términos de su potencial económico, radica en dos sectores. En primer lugar, tiene que ver con la exportación de energía, con la industria energética, principalmente de petróleo y gas. En segundo lugar, con la industria de armas que hereda de la Unión Soviética. Y en tercer lugar, y es algo que no se suele mencionar, tiene que ver con el suministro de metales como el paladio y el níquel, que son importantísimos para la industria electrónica actual. Pero digamos que a grosso modo podemos señalar que Rusia es un país que a todas luces es principalmente un primario exportador de estos bienes, de estos commodities, ¿no?
En términos reales, las sanciones se han enfocado justamente en atacar esa matriz económica, ¿no? La respuesta, entonces, la pregunta que nos podemos plantear es, ¿han sido eficaces o no las sanciones sobre Rusia? Si vemos como sector, digamos, en términos del PIB, en términos de la producción industrial y la manufactura, sí, ha sido muy fuerte. Por ejemplo, en estos cuadros de The Economist vemos la caída progresiva del PIB ruso desde febrero del 2022 hasta más o menos febrero de 2023. Pese a todo, la cuestión con Putin, la cuestión con la economía rusa es esta, ¿no? Es una economía estatista, sí, pero con un manejo macroeconómico de corte que podríamos decir estrechamente neoliberal o de mercado. Es decir, han sido muy cuidadosos con las finanzas, pese a tener un sistema económico donde pesa enormemente el Estado. Y eso les ha permitido obtener las reservas que se mencionaron en la exposición anterior, de 650.000 millones de dólares. Pese a todo, el golpe ha sido fuerte, y para una economía del tamaño de Rusia, que se estimaba en 2022 en unos 2.2 trillones de dólares, es decir, unas 10 veces más grande que el Perú, ha sufrido una contracción de 2.2%. Se esperaba que fuese mucho mayor, pero gracias a los tecnócratas rusos, este golpe ha sido absorbido de una manera mucho más, ha permitido un aterrizaje mucho más suave. Lo que sí ha sido golpeado ha sido la producción industrial, el comercio doméstico, y sobre todo un sector que era bastante importante, ya que fabricaba autos para el mercado europeo, el sector de vehículos, ¿no? De manufactura de vehículos, y que empleaba a muchísimos rusos, ¿no? Estos otros indicadores demuestran una importante caída en la producción industrial, pero pese a ello, Putin ha sido capaz de obtener ingentes ganancias por este precio como producto de la guerra. Aumentó el precio del petróleo, ha seguido negociando y comerciando con varios países de Europa, y ha encontrado mercados alternativos para la compra de petróleo en China y sobre todo en India, ¿no? Que se han vuelto uno de los principales compradores de estas materias energéticas. Y hace poco salió también la noticia de que Japón se había unido también a la compra de estas petróleo que los rusos estaban vendiendo, digamos, a descuento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál ha sido la lógica detrás de la imposición de las sanciones? Es obvio que no ha sido justamente derrotar a Putin, porque para eso se le ha suministrado de arsenales con los sistemas de armas más modernos desde Occidente. La cuestión ha sido justamente tres, aunque no se haya dicho explícitamente, ¿no? Primero, mostrar la unidad de Occidente, es decir, de Estados Unidos y sus aliados frente al Kremlin. Un objetivo que se suele también citar para esta actitud es justamente mostrar unidad frente o dejarle saber a China que ellos este país incurriría en costos similares en caso intentase tomar Taiwán por la fuerza. Buscaba también, las sanciones lo que han buscado en general, directamente, no más directamente, es degradar su capacidad de seguir librando esta guerra, dañando su sistema económico y con ellos reduciendo sus ingresos, ¿no? Para ello se buscaba asfixiar la economía rusa, especialmente, como ya dije, el sector energético. Pero como vemos, Rusia ha sido capaz de encontrar nuevos mercados para sus productos, ¿no? Los controles, estas sanciones, no han sido capaces de, por así decirlo, estrangularlo de la manera que se anticipaba por parte de los gobiernos occidentales, ¿no? Dicho esto, donde sí han tenido un éxito quizás más marcado es en cuanto a los controles de exportación de los bienes que ahora vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya dije, ¿no? ¿Por qué hablamos entonces de sanciones y de controles a la exportación? Porque el hecho de que pueda seguir importando bienes depende justamente de que su matriz económica funcione bien, es decir, y que le genere dinero. Rusia ha encontrado la manera de esquivar las sanciones.
Por ejemplo, respecto al petróleo se han dado unos juegos muy interesantes porque han utilizado compañías en otros países que, digamos, dicen que tienen su matriz en un determinado país, con los cuales buscan justamente evitar ser sujeto de las sanciones, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que con el tiempo, en estos meses de la guerra, digamos, ha dejado de lado a los comerciantes o toda esa parte de la cadena de transporte del petróleo, ha abandonado esa cadena usual occidental en la cual se basaba y ahora usa otros intermediarios que tienen sedes pues, en países como Emiratos Árabes Unidos, China o Pakistán, ¿no? Estas transferencias, otro mecanismo bien interesante de transferencias, para evitar que las transferencias de petróleo sean penalizadas, ha incluido, por ejemplo, traspasar petróleo entre barcos en alta mar, de modo tal que al ocurrir en aguas internacionales no incurran en alguna penalidad como las mencionadas, ¿no? Han comprado también barcos viejos que incluso cambian la pintura y cambian los códigos y todo con tal de dificultar el rastreo por parte de quienes están a cargo de implementar estas sanciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto nos lleva finalmente a los controles de la exportación. Digo que han sido menos eficaces porque Rusia ha sido capaz de seguir importando buena parte de los insumos que han necesitado para continuar librando la guerra y para producirlos y equipar y reequipar a su ejército, con importantes salvedades. Los resultados muestran una mayor eficacia en cuanto a las sanciones, especialmente, en cuanto a los controles que provienen directamente de Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a chips, digamos, ¿no? Pero ahora sus importaciones, lo que he encontrado, la estrategia que está adoptando Rusia justamente para continuar importando estos productos que necesita, como radios, ya dije, sistemas de control, guiado, chips y demás aparatos electrónicos principalmente, es importarlos de otros países como China a través de Hong Kong y de países de Asia Central y otros como Turquía. Los países de Asia Central, por ejemplo, vimos que estaban exportando una cantidad, Farid mencionó los celulares, pero hay otros países como Kazajstán, por ejemplo, que importaron un número récord de lavadoras en 2022 y es porque se les retiraba buena parte de los microcomponentes para luego utilizarlos en vehículos como tanques para poder continuar con la guerra, ¿no? El problema está en que termina obteniendo bienes de menos calidad o de la misma calidad a un precio mayor, ¿no? Y se han reportado en más de una oportunidad fallos con estos equipos. Muchas veces en los casos de algunos chips, por ejemplo, suelen ser de una gama muy baja y han demostrado fallar de manera constante, ¿no? Lo que podemos ver ha habido un cambio importante en cuanto a las exportaciones entre los socios comerciales de Rusia. Es decir, ahora países como China ocupan un lugar preeminente. En el gráfico de la mano derecha podemos ver que ahora la Unión Europea y los Estados Unidos, sobre todo la Unión Europea, comercian muchísimo menos en esas clases de exportaciones con Rusia. Y hay otros países que de alguna manera les sirven, como ya les dije, para hacer un bypass a esos controles de la exportación, como son Bielorrusia, Turquía, Kazajstán y otros de la ex Unión Soviética, ¿no? Que no están sujetos directamente a esos controles. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que ha habido un incremento en estos últimos años de una importación de maquinaria, de bienes manufacturados y artículos, y otras áreas no especificadas. Este cuadro llega hasta el año 2021, pero la tendencia es que hacia 2022 haya aumentado considerablemente como producto de las sanciones y las restricciones ya mencionadas. Rusia es autosuficiente o ha logrado un nivel de autosuficiencia importante, por ejemplo, en comida, es un exportador importante de trigo, las sanciones
la comida y otros bienes, digamos, de subsistencia no están vedados de parte de Occidente, pero sí otros como las maquinarias y sobre todo las computadoras y los aparatos de telecomunicaciones y las maquinarias para realizar justamente o fabricar, producir dentro de misma Rusia ese tipo de componentes como son la maquinaria eléctrica y otros aparatos. Siguiente, por favor. Y esto nos lleva justamente a uno de los bienes más importantes para el desempeño justamente de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Y que tiene que ver con la importación de circuitos integrados, es decir, de chips, ¿no? Aunque diversas compañías occidentales hayan abandonado Rusia por las dificultades de hacer negocios o porque ya no le puedan vender determinados tipos de bienes que contienen chips en el mercado ruso, este país ha sido capaz de obtenerlos, como ya les dije, de otras fuentes y de otros aparatos, importando electrodomésticos, y ha permitido también, como resultado de esto, diversas compañías chinas como Huawei han entrado con una mayor fuerza al mercado tras la salida de otros países, de otras empresas como Apple, por ejemplo, que hasta hace poco, relativamente poco antes de la guerra, dominaba el mercado de celulares, por ejemplo, ¿no? Celulares que incluso han sido utilizados por los soldados rusos a la hora de comunicarse, lo cual ha sido también una brecha importante a sus comunicaciones que deberían estar seguras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Huawei, la compañía todavía ha mantenido su sector de aparatos electrónicos como smartphones y laptops, ya no provee servicios de telecomunicación, y otros como Xiaomi, por ejemplo, o Geely, han experimentado un auge muy importante en sus ventas dentro de Rusia, como en los últimos meses. Donde antes se compraban iPhones o teléfonos smartphones Samsung, ahora estos nuevos vendedores son los principales ganadores de esa salida de las empresas occidentales, ¿no? La cuestión es que hay un límite ahí. ¿Por qué menciono China? Porque China, como les comenté al comienzo de la exposición, está sujeta a una serie de controles a la exportación de maquinaria de chips, y de software y otros implementos que sirven para producirlos de parte de los Estados Unidos. Entonces, hay un límite ahí que de momento China no parece querer cruzar porque necesita justamente evitar que haya un bloqueo total sobre su propio sector de microelectrónica. Motivo por el cual tiene que mantenerse, si bien no es equidistante, por lo menos tiene que demostrarle a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea, que son uno de sus principales socios comerciales, que no está dispuesta a alinearse con Putin al 100%. Dicho esto, la siguiente, por favor, diapositiva. La falta de chips ha sido un elemento muy importante en el desempeño de las tropas armadas rusas en estos últimos meses, sobre todo cuando se les han acabado los stocks de chips que ellos habían estado acumulando antes de la invasión. Podemos ver en la infografía que estos son usados tanto en los drones que han venido utilizando. Ahí vemos que utilizan diversos drones de diversa procedencia, perdón, diversos chips. El dron como el que sale ahí, que es el Orlan 10, que es un dron, ya lo explicará el coronel, pero es un dron de reconocimiento y permite a la artillería atacar y ubicar mejor a las tropas enemigas, a las posiciones enemigas. Requiere muchísimos chips. Y esos justamente son los que han sido vetados desde Occidente hacia Rusia y que han ocasionado problemas importantes a la hora de realizar las operaciones militares porque han tenido que reemplazarlos con literalmente chips de lavadoras o carros. Ha habido también una disminución muy importante en los misiles crucero que han estado disparando, no solo porque son costosos, sino porque son costosos justamente por los microcomponentes y los chips que utilizan, y que en estos últimos tiempos no han sido capaces de procurar ni disparar en la misma cantidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo obtiene entonces Rusia estos chips occidentales? Porque de todas maneras han obtenido chips de Occidente, aunque no necesariamente son los más modernos. Hay un reportaje muy bueno de Reuters, donde se ve que incluso llegan a equipar en sus armas, que se supone que deberían tener chips más avanzados, chips hechos en una fábrica de Texas, producidos en los años 80,
¿no? Entonces, eso nos permite explicar también por qué no han tenido un desempeño tan eficiente a la hora de hacer frente al ejército ucraniano, ¿no? Un estudio del RUSI afirma que semiconductores hechos por compañías grandes como Analog Devices o Texas Instruments han logrado filtrarse hacia Rusia por medio de otras firmas en distintas partes del mundo por meses, estos últimos meses luego del comienzo de la guerra. Las compañías han hecho negocios de buena voluntad, al menos eso es lo que ellos dicen, ya que no le han vendido a Rusia, pero lo que sí han hecho es venderle a compañías fantasma o compañías fantasma que luego han encontrado la manera de reexportarlos hacia el mercado ruso, ¿no? Es bastante complejo, literalmente es una red, hay varias redes de lavado de chips porque se hace muchísimo dinero ya que Rusia está dispuesta a pagar más por chips de menos calidad. Se establecen compañías fantasmas, así como con el petróleo, en Asia, en Medio Oriente y en Europa para despistar o hacerle creer a las compañías occidentales que los venden, que no van a ser utilizados para financiar la guerra, para los sistemas de armas que utilizan en la guerra, por ejemplo, y creyendo que están haciendo negocios con entidades o empresas no sancionadas. Siguiente, por favor. Hay estudios de caso, por ejemplo, como en China y en Hong Kong, en el cual se ha encontrado una muy baja venta de chips que estarían siendo sujetos a controles de importación, pero de menor calidad. Hay un menor volumen de circuitos integrados que es, como les digo, transchip. No hay un término específicamente que se pueda traducir desde el inglés al español, pero que es exportado o embarcado y reembarcado y vuelto a reembarcar justamente para hacer mucho más difícil el rastreo, el rastreo tanto de la procedencia como del destino final de estos chips, ¿no? Y lo más importante quizás es que Rusia ha sido capaz de reconstruir buena parte de las cadenas de suministro de esos bienes de consumo que le proveen chips como de smartphones, electrodomésticos y vehículos de pasajeros, ¿no? Han habido sustitutos, pero como dije, estos sustitutos no son necesariamente de la mejor calidad. Suelen ser productos inferiores y a un precio mayor, ¿no? Y lo más importante es que, desafortunadamente para las tropas rusas, es que cuando estas han sido, digamos, instaladas en los tanques, por ejemplo, que han tenido que sacar de servicio, recordemos pues que Putin habría perdido cerca de 2.000 tanques y ha tenido que hacer uso de tanques de la era soviética, incluso ha tenido que sacar modelos que ya había sacado de servicio, como los T-62 y T-55. Al momento de equipar estos, o digamos, volver a poner en servicio esto y otros tanques más viejos, ha tenido que instalar estos chips y no ha tenido, según los reportes de tropas ucranianas que lo han inspeccionado, no habrían tenido la misma eficacia ni la misma puntería ni el mismo performance que hubiesen tenido de haber contado con chips modernos, ¿no? Siguiente, por favor. En buena medida, Rusia ha sido capaz de obtener estos chips porque justamente estos aparatos son lo que se denominan como tecnologías de doble uso, ¿no? Pueden ser usados tanto para el sector comercial, doméstico, como para los aparatos de uso militar, como son las telecomunicaciones, ¿no? Con esa radio por ahí, que se ve el Breeze KM-1, o también para los vehículos aéreos como ese dron de fabricación rusa que utiliza ese tipo de chips que obtiene, por ejemplo, de cámaras digitales, como sale ahí, o de monitores utilizados en medicina. Siguiente, por favor. Estas infografías muestran justamente cuáles son los nuevos destinos, cuáles son los países que están importando, de los cuales Rusia viene importando una mayor cantidad de chips, y esos son China, para empezar, curiosamente Taiwán, a través también de estos controles de importación, y a través de otros países como Vietnam.
La cosa es que ha logrado, como les dije, encontrar otros países a través de los cuales importar estos microcomponentes, ¿no? Con los cuales ha sido mal que bien para, de su perspectiva, continuar con la guerra de las ofensivas, pero como hemos visto, ha tenido un efecto pues bastante importante en su eficacia en combate. Siguiente, por favor. Por ejemplo, la figura 11 nos muestra justamente cuáles son las exportaciones de circuitos integrados y el tipo de circuitos integrados que se utiliza, por ejemplo, chips de memoria, procesadores y controladores. Y hay una dependencia cada vez creciente desde justamente el mercado chino y Hong Kong. Ya la última me parece que es la siguiente. Faltan dos más. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? ¿No? Aunque las sanciones y los controles de la exportación son medidas distintas, ambas han cumplido o se han buscado que cumplan propósitos complementarios. De un lado, las sanciones buscan debilitar la matriz económica de Rusia, haciendo que cuente con más dinero para seguir financiando su guerra, y de otro lado, los controles a la exportación buscan impedir la libre importación de bienes avanzados como los chips, que Rusia, a diferencia de países como China, no produce. ¿No? Hay toda una historia acerca de por qué en la época soviética no pudieron crear un ecosistema de producción de chips como sí lo tiene China. Pero bueno, esa es otra historia, a fin de perjudicar justamente su industria de defensa. Y aquí vemos un T-62 modernizado, digamos, una de las últimas versiones, que han tenido que sacar de los arsenales que tienen para ponerlo en servicio y que vaya a luchar en el frente. Siguiente, por favor, que ya con eso termino. La cuestión es que, como les digo, esto ha tenido un efecto directo incluso en sus armas más modernas, porque tanques como ese de ahí, que es la última versión del T-90, han tenido que utilizar motores directamente de la época soviética, una protección por la falta de químicos y otros componentes muy inferior, y sobre todo han tenido que utilizar chips que no están fabricados para las altas demandas de información ni la precisión que requería un tanque con esas prestaciones, ¿no? Al no poder obtener chips habría perjudicado de manera importante su industria de defensa, y eso de todas maneras ha sido un factor que explica en buena medida por qué Rusia no ha lanzado ataques con misiles ni una ofensiva nueva eficaz desde hace meses, ¿no? Con eso termina mi exposición.